Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a realizar estos deliciosos pastelitos de 3 leches para esta temporada de San Valentín o el 14 de febrero para vender o regalar. Comenzamos con los ingredientes. Batimos 3 claras de huevo. Ya que comience a levantar las claras, vamos a ir agregando poco a poco 90 gramos de azúcar. Puedes utilizar media taza y le quitamos una cucharada de azúcar para que sean 90 gramos. Batimos hasta que tengamos un merengue con picos suaves. Aquí ya terminamos. Y vamos a batir las 3 yemas de huevo y agregamos una cucharadita de esencia de vainilla. Batimos todo junto y vamos a agregárselo a las claras de huevo. Vamos a integrar de forma envolvente. Aquí ya no aceleré el video y vamos a integrar de forma envolvente, despacio, con calma, para no bajar el aire que ya integramos y nos quede un bizcocho esponjadito. Y cernimos 125 gramos de harina o una taza y una cucharadita de polvo para hornear. Agregamos en 2 partes la harina. Mezclamos de forma envolvente, despacio, y solamente vamos a batir lo necesario, no hay que sobrebatir, porque se nos baja la preparación o activamos el gluten. Agregamos la otra parte de harina. Aquí yo ya voy a acelerar un poco el video, pero recuerden que hay que hacerlo despacio y con calma. Yo voy a utilizar estos hermosos moldes de corazón. Son desechables de aluminio. Vean qué hermosos. Yo los compré en Amazon. No estoy promocionando nada. Solamente ahí los vi, me encantaron para estas fechas de San Valentín o 14 de febrero o alguna ocasión muy especial. Me encantaron. También hay de muchos colores. Si no los quieren pastel de 3 leches, pueden utilizar cualquier tipo de pastel o también cheesecake o flan. Aquí vamos a llenar todos estos moldecitos. Yo en la parte de abajo voy a poner un poquito de galletas Oreo. Agregamos la preparación a cada moldecito. Como no podemos ponerle rellenos, vamos a agregar el relleno en la parte de abajo. Para esta preparación de 3 huevos me alcanzan para realizar 12 moldecitos de estos. Hay que llenar solamente a la mitad y ya con un palillo vamos a ir arrastrando, acomodando para que se emparejen y queden lo más parejito que se pueda. A estos les voy a agregar nuez en la parte de arriba. Ya ustedes deciden qué le pueden agregar o solamente no le agregan nada. Así los dejan, pero de verdad que quedan exquisitos así, con nuez o con la galleta Oreo o con las almendras que le voy a agregar tostadas y fileteadas. Si no los quieres hacer de 3 leches, puedes utilizar cualquier receta. Tengo varias recetas aquí en mi canal. Tenemos red velvet, chocolate, vainilla, fresa, zanahoria. Horno precalentado 180 grados centígrados por 15 minutos o hasta que estén listos. Recuerda que cada horno es diferente. Aquí ya salieron del horno.
Dejamos enfriar y vamos a hacer la preparación de 3 leches. Aquí tengo 3/4 de taza de leche condensada, 250 mililitros de media crema. Vamos a batir y agregamos 356 mililitros de leche evaporada, una cucharada de esencia de vainilla. Aquí es opcional si quieres agregar 2 cucharadas de brandy o algún licor de tu preferencia. Y agregamos 500 mililitros de leche entera. Batimos para integrar. Yo lo voy a llevar en un recipiente para más facilidad de humedecer. Vamos a picar con un tenedor cada bizcocho. Así vamos humedeciendo cada bizcocho. Como ya les había comentado, ustedes pueden utilizar cualquier receta. Aquí tengo varias recetas de mi canal que no son de 3 leches, pero como los moldecitos me dan la oportunidad de humedecerlos, pues lo aprovechamos. Aquí estoy utilizando la duya 104 de Wilton. Vamos a comenzar primero. En el lado más grueso es la parte de abajo y giramos donde está el lado más delgadito. Ya la decoración depende de ustedes. Yo aquí estoy utilizando la duya 1M de Wilton. Vamos a hacer un rosetón. Así vamos a ir decorando. También lo pueden decorar con fruta. Si te gusta este video, te invito a suscribirte a mi canal, a darle like, a compartir y a tocar la campanita de notificaciones. Así no te vas a perder de ninguna de estas deliciosas recetas. Mil gracias por ver este video. Aquí estoy utilizando la duya 1E de Wilton y le dimos color rosa al betún. El betún que estoy utilizando es el betún cremoso. Ya lo tengo aquí en mi canal, por si gustas ir a verlo, pero puedes utilizar tu chantilly de preferencia. Como son pastelitos de 3 leches, deben de ir con chantilly o un betún lácteo, pero si los haces de otra receta que no sea de 3 leches, puedes utilizar betún de mantequilla. Aquí estoy utilizando la duya 22 de Wilton. Así vamos a ir decorando. Y así vamos a ir decorando cada uno de estos pastelitos. Aprovecho para invitarte a mi nuevo canal que es Cocina con Cristal. Ahí vas a encontrar muchas recetas fáciles y rápidas de realizar. Espero verte muy pronto en mi otro canal. Aquí ya terminamos con todos los pastelitos para decorar. Pero yo le voy a agregar algunos corazones para terminar. Aquí ya están listos, ya terminamos la decoración de estos pastelitos. Están hermosos, me encantaron. Estos moldecitos de corazón están súper bonitos. Recuerda que también tiene su tapadera. Es el momento de probar. Vean qué mojaditos, esponjaditos quedaron estos pastelitos. Quedaron deliciosos y también quedaron hermosos. Pues esta es una idea para vender o regalar. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Saludos y bendiciones.
Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a realizar este delicioso pastel estilo Red Velvet de 3 leches. Espero les guste y comenzamos con los ingredientes. Vamos a comenzar batiendo las claras de 6 huevos. Ya que comience a levantar las claras, vamos a ir agregando poco a poco 3/4 de taza de azúcar, más 2 cucharadas o 180 gramos de azúcar. Ya que agregamos toda el azúcar, vamos a batir hasta que tengamos un merengue con picos suaves. A las 6 yemas de huevo vamos a agregarle una cucharada de esencia de vainilla. Vamos a batir para integrar. Y yo le voy a agregar 1/4 de cucharadita de colorante en gel color rojo comestible. El colorante se lo estoy agregando a las yemas para no sobrebatir las claras de huevo y no bajarlas, y para que se integre muy bien. Vamos a agregar todas las yemas y vamos a batir de forma envolvente. Aquí ya dejé de acelerarle para que vean que es con calma, despacio. Vamos a ir integrando de forma envolvente de las orillas al centro para no bajar todo el aire que ya integramos. Cernimos 1,5 cucharadas de cocoa en polvo sin azúcar. En otros países le llaman cacao sin azúcar. Es chocolate en polvo. Vamos a cernir con 1 taza y 3/4 de harina o 200 gramos de harina. Integramos de forma envolvente, despacio para no bajar el aire integrado. Yo voy a acelerar un poco el video, pero ustedes háganlo con calma. Yo lo quiero con un poquito más de color, voy a agregar un poquito más de colorante. Ustedes vayan viendo. Si necesita más, hay que agregar más. Si con lo que ya agregaron quedó, ya no agreguen más. Vamos a cernir lo que nos quedó de harina y vamos a agregar 2 cucharaditas de polvo para hornear. Aquí ya terminamos de integrar de forma envolvente. Recuerda que yo tengo el video acelerado. Aquí yo tengo un molde de corazón. Es de 28 centímetros. Lo engrasé con manteca vegetal y un poco de harina. Movemos un poco, pasamos un palillo y llevamos a hornear. Horno precalentado 180 grados centígrados por 45 a 50 minutos. Aquí ya salió del horno. Dejamos enfriar y vamos a comenzar con la preparación de 4 leches. Agregamos 3/4 de taza de leche condensada y 250 mililitros de media crema. Si no consigues la media crema, puedes utilizar crema para batir o nata para montar. Y voy a agregar 356 mililitros de leche evaporada, 1 cucharada de esencia de vainilla. Vamos a mezclar y voy a agregar 500 mililitros de leche entera. Si no encuentras leche evaporada, puedes sustituirlo por leche entera. Aquí ya está frío, vamos a desmoldar. Lo vamos a dividir en 2 partes. Disculpen por la iluminación. La preparación de 4 leches se la agregué en este molde para más fácil agregar. Ya la humedad ya depende de ustedes qué tanta leche le quieren agregar. Yo aquí estoy utilizando la receta del betún cremoso.
Te la voy a dejar en la descripción del video. O también puedes utilizar cualquier chantilly de tu preferencia. De relleno voy a agregar un poco de Nutella. Y vamos a humedecer el bizcocho. Así vamos a ir acomodando la otra capa. Quitamos la parte de arriba para humedecer. Y vamos a comenzar la decoración, a cubrir todo este delicioso corazón. Ideal para estas fechas. Esta es una versión del pastel Red Velvet, pero en versión de 3 leches. La verdad, me encantó. Ustedes pueden utilizar cualquier alisador. Puede ser con figura o liso. Aprovecho para invitarte a mi nuevo canal que es Cocina con Cristal. Ahí vas a encontrar recetas dulces y saladas, fáciles y rápidas de realizar. Te veo muy pronto en mi otro canal. Aquí yo voy a utilizar la duya 104 de Wilton. Lo vamos a ladear un poco y donde está más delgadito va arriba y lo que está más grueso va abajo. Así vamos a ir comenzando primero por la mitad. Ya la decoración ya se las dejo a ustedes. También lo pueden hacer en un molde redondo y formar un corazón en el centro con la pura duya 104. El betún o el chantilly que utilices debe de estar bien firme para que forme esta figura. Así vamos a ir realizando con la duya. Puedes hacerlo con todo el pastel o solamente la parte de arriba. Yo lo voy a hacer solamente en la parte de arriba. Queda muy bonito. Aquí ya terminamos. Aquí vamos a pintar un poco de su betún color rojo. Y aquí estoy utilizando la duya redonda número 3. Y vamos a ir haciendo figuras. Así vamos a ir haciendo en todo de la parte de las orillas del pastel. Lo pueden dejar así, pero yo voy a pasar un tenedor. Quiero darle otro tipo de textura, no lo común. Y solamente lo vamos a pasar por encimita, por toda la orilla del pastel. Ya esto es opcional, ya ustedes pueden decorarlo como a ustedes más les guste. Si te gustó este video, te invito a suscribirte a mi canal, a darle like, a compartir y a tocar la campanita de notificaciones, así no te vas a perder de ninguna de estas deliciosas recetas. Y así terminamos de decorar este delicioso pastel. Yo lo dejé reposar toda una noche. Este es al día siguiente. Voy a agregarle un poquito de perlas plateadas, solamente muy pocas. O también pueden agregarle un poquito de brillo dorado o plateado. Pues aquí ya terminamos de decorar este delicioso pastel de corazón, ideal para estas fechas de San Valentín. Pueden ponerle un letrero o el nombre de la persona. O pueden también agregar algunas fresas
pero a mí me encantó así, solito. Se ve hermoso, no necesita más. Para mi gusto, vamos a partir una rebanada para que vean cómo quedó por dentro. Vean qué delicioso quedó. Ustedes pueden rellenar de cualquier sabor. Y así nos quedó de hermoso y delicioso este corazón de Red Velvet 3 leches. Esta es una versión. Y si quieres la versión original, también la encuentras aquí en mi canal, Cristal RG. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a realizar estas deliciosas gelatinas con transfer caseros, muy fácil de realizar y con pocos ingredientes. Vamos a comenzar licuando 150 gramos de fresa y aquí tengo 500 mililitros de agua, solamente agregué un poco para licuar la fresa y vamos a colar la preparación. Y agregamos lo que nos quedó del agua. Lo vamos a llevar a hervir. Aquí ya está hirviendo. Vamos a apagar la estufa y yo voy a agregar un sobre de 120 gramos de gelatina sabor frutos rojos. Agregamos 200 mililitros de agua fría y vamos a dejar que esté a temperatura ambiente, que ya no esté caliente. Yo voy a utilizar esta gelatina que es cristalina. Aquí tengo 500 mililitros de agua caliente. Mezclamos y vamos a agregar 300 mililitros más de agua fría. También dejamos que esté a temperatura ambiente, que esté fría. Aquí voy a realizar la gelatina de leche, este sabor yogur. Aquí tengo 900 mililitros de leche entera. Ya está caliente, apagamos la estufa y agregamos el sobre. También dejamos enfriar. Yo voy a utilizar estos vasitos de 7 onzas y con la ayuda de estos moldes para muffin, nos vamos a ayudar con ellos para poder ladearlos y no se tiren. Vamos a ir agregando un poquito de la gelatina cristalina. En mi canal hay varias recetas de gelatina transparente. Por si no encuentran esta gelatina transparente, también tenemos la opción con grenetina. Yo estas fresas las corté en 4 partes, unas a la mitad o las más pequeñas las dejé así enteras. Así vamos a ir acomodando y vamos a llevar a refrigerar. Ya que tenga esta consistencia, no está 100% firme. Agregamos más gelatina transparente. Este proceso es para que las fresas no floten, que queden hacia abajo. Y las volvemos a meter a refrigerar. Y acomodamos bien para que no se vaya a mover. No está 100% firme la gelatina, todavía está. Tiene que estar así para que se pegue la siguiente capa. Agregamos la preparación de gelatina de fresa. Algunas las voy a llenar con solamente la preparación de fresa y otras vamos a hacerlas combinadas. Aquí agregamos solamente un poco de la preparación de gelatina de fresa. Vamos a ladear del otro lado y agregamos un poco de la gelatina de fresa. Aquí nos tenemos que fijar que quede así. Arriba la gelatina transparente con las fresas y abajo la otra gelatina. Aquí ya la saqué de refrigeración y voy a agregar la gelatina de leche.
Es muy importante que se fijen que quede así para que forme el triángulo. Aquí vamos a comenzar con el transfer casero. Aquí yo dibujé los círculos con un lápiz. Yo estoy utilizando hoja común, la que utilizamos para imprimir para las escuelas. Aquí tienes que tener mucho en cuenta que tienes que escribir al revés, porque al momento de transferir la imagen vamos a voltearla y si la escribimos normal va a quedar las letras al revés en la gelatina. O solamente puedes hacer puros corazones sin ninguna letra. Los plumones que estoy utilizando son de tinta comestible. También puedes utilizar pintura en gel comestible con unos pinceles. También funcionan muy bien. Estos plumones los encuentras en las tiendas de repostería. Si te gusta este video, te invito a suscribirte a mi canal, a darle like, a compartir y a tocar la campanita de notificaciones. Así no te vas a perder de ninguna de estas deliciosas recetas. Así vamos a ir escribiendo al revés para el momento de transferir la imagen quede bien las letras. Y aquí tú puedes escribir lo que tú quieras o los diseños de tu preferencia. Aquí ya tenemos nuestros transfer caseros. Ya están bien firmes las gelatinas. Volteamos y dejamos que se transfiera la imagen. Recuerda que esta es una hoja común, las que utilizas para la escuela o para cualquier anotación. Son las que venden en las papelerías. Por eso es muy importante escribir al revés. Al momento de voltear ya van a quedar bien las letras. En los dibujos o en las decoraciones no importa, pero en las letras y en los números sí. Así lo vamos a dejar por 20 minutos y retiramos cada hoja. Así queda la imagen. Hay que colocar las hojas 20 minutos antes de la entrega para que les dure mucho más tiempo. Pero de todos modos, al día siguiente todavía quedan con la imagen. Pero sí se ve un poquito borrosita al día siguiente. Vean, así van quedando estas hermosas gelatinas. Muy fácil de realizar, con pocos ingredientes y quedan hermosas y deliciosas. Así vamos a ir retirando todas estas hojas. Recuerda que en mi canal también encuentras gelatinas gourmet, que son más elaboradas. Así quedaron nuestras deliciosas gelatinas con transfer caseros. Ustedes pueden dibujar lo que más les guste. Vean qué bonitas quedaron. Y quedaron también deliciosas. Están deliciosas, la de fresa más. Así quedaron. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Saludos y bendiciones. Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a realizar estos deliciosos pastelitos marmolados, muy fácil, no vamos a utilizar batidora. Quedan deliciosos, quédate a ver esta deliciosa receta. Vamos a comenzar agregando en la licuadora 3/4 de taza de leche, una cucharada de esencia de vainilla, media taza de aceite vegetal, 3 huevos, 3/4 de taza de azúcar. Vamos a licuar todos estos ingredientes hasta que no veamos granitos de azúcar.
Aquí ya no se ven los granitos de azúcar. Vamos a agregar 1,5 tazas de harina, media cucharada de polvo para hornear y licuamos. Apagamos la licuadora para raspar las orillas y el fondo para que se integren muy bien los ingredientes. No hay que sobrebatir esta mezcla, solo licuamos lo necesario. Apagamos a la licuadora y vamos a separar en dos partes. La mayoría de esta mezcla va a ser de vainilla y un poco de chocolate. Yo voy a agregar 1 cucharada de cocoa en polvo sin azúcar y voy a agregar 1 cucharada de leche. Vamos a batir para integrar. Agregamos la mezcla a la mitad de cada capacillo. Si los quieres más altos, tendrías que llenarlos 3/4. A mí con esta mezcla me salieron 20 pastelitos. Ya ustedes, si los quieres más altos, pues van a salir menos. Y vamos a agregar un poquito de la preparación de chocolate. Vamos a pasar un palillo para distribuir. Horno precalentado 180 grados centígrados por 18 a 20 minutos. Depende de cada horno. Aquí ya salieron del horno. Comenzamos con la preparación de la crema de chocolate. En una cacerola vamos a agregar 350 gramos de mantequilla sin sal. Cernimos 1 taza de cocoa en polvo sin azúcar. Vamos a llevar esta preparación a fuego medio y con un batidor de globo vamos a estar mezclando. Esta preparación siempre tenemos que estar pendiente de ella. Solamente queremos que se derrita y se integren los dos ingredientes. No queremos que se queme la cocoa. Aquí ya no tenemos ni grumos ni trozos de mantequilla. Vamos a apagarle a la estufa, no debe de hervir. Vamos a dejar enfriar un poco y vamos a agregar 1 taza de leche condensada. Esta crema de chocolate queda deliciosa, no queda nada empalagosa. Es para rellenar, cubrir pasteles o cualquier postre. Así vamos a ir mezclando hasta que se vaya integrando. Así vamos batiendo con el batidor de globo hasta que se integren por completo. Si te gusta este video, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube o a mi página de Facebook. Ahí vas a encontrar muchísimas recetas deliciosas de repostería. En otro recipiente vamos a agregar la preparación de chocolate. Así queda con esta consistencia. Todavía está tibia. Vamos a tapar con un plástico de cocina y llevamos a refrigerar por 1 hora. Aquí ya pasó la hora.
Les muestro la consistencia que tiene pasado esa hora. Aquí tenemos esta deliciosa crema de chocolate. Esta receta ya la habíamos subido al canal y me habían comentado que se separaba la mantequilla. A mí no me ha pasado porque seguimos este proceso o el otro anterior, pero si te pasa, solamente batimos y se vuelve a integrar. Yo voy a utilizar la duya 1B de Wilton. Aquí ya están fríos, vamos a decorar. Yo lo voy a decorar con algunos corazones. Y aquí es opcional con que lo quieran decorar. Pues así quedaron estos deliciosos pastelitos. Una receta fácil y rápido de realizar, así para que regales en estas fechas de San Valentín o en cualquier otra ocasión. Quedan deliciosos estos pastelitos. Así queda por dentro. Yo los horneo en un mini horno eléctrico. Quedaron exquisitos. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Saludos y bendiciones. Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a realizar estas deliciosas galletas de 3 ingredientes, más la decoración, espero les guste y comenzamos con los ingredientes. En un recipiente vamos a agregar 250 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente. También pueden utilizar manteca vegetal o margarina. Batimos un poco y vamos a agregar 150 mililitros de leche condensada. Batimos hasta integrar, vamos a raspar las orillas y el fondo y volvemos a batir. Agregamos poco a poco 500 gramos de harina. Vamos integrando poco a poco la harina con la espátula. Ya cuando no nos deje integrar, lo vamos a hacer con las manos. Vamos a vaciar toda la masa y vamos a ir apretando hasta formar una bola. Aquí ya la tenemos lista. Vamos a llevarlo a una bolsita o un plástico de cocina y refrigeramos 20 minutos. Aquí ya pasaron 20 minutos, vamos a estirar la masa. Yo voy a utilizar 2 palos de madera para que me queden del mismo tamaño las galletas. Yo voy a utilizar estos cortadores de galleta. Ya ustedes utilicen su cortador preferido. También pueden imprimir una imagen y con un cuchillo hacer la figura. Voy a utilizar también este tipo
de cortador para hacer mini corazones. Retiramos lo de las orillas y vamos a llevar a una charola. Con lo que nos sobró de los recortes, vamos a estirar la masa y volvemos a hacer más corazones. Horno precalentado 180 grados centígrados por 20 minutos. Ya depende de qué tan doradas las quieras. Y estas que son más chicas los vamos a dejar por 15 minutos. Yo aquí con lo que me sobró de masa le voy a dar color rojo. También puedes hacerlas todas de color rojo, pero estas yo solamente voy a utilizar para hacer puros corazones chiquitos. Hacemos lo mismo, estiramos con 2 palitos de madera para que nos queden del mismo tamaño. Y estas las horneamos por 8 minutos. Si te salen con burbujita las galletas, con un recipiente solamente vamos a pasar por la parte de arriba, todavía están calientes las galletas y vamos a aplanarlas. Aquí me pasé un poquito de minutos con estas galletas. Yo derretí chocolate sucedáneo, color rojo, a baño María, y así vamos a ir dándole color y decorando cada una de estas deliciosas galletas. Para esta temporada de San Valentín, ya vamos a ir preparando que vamos a regalar o para hacer negocio. La cantidad de galletas va a depender mucho del cortador, de qué tamaños utilices. Así vamos a ir cubriendo con chocolate blanco, chocolate rojo. Quedan deliciosas con chocolate. Ya si quieres utilizar glaseado o fondant. Pero de verdad que quedan más ricas con chocolate. Así vamos a ir decorando cada una de estas deliciosas galletas. Ya depende de ustedes qué diseño le hagan. Pero de verdad quedan deliciosas estas galletas con solamente 3 ingredientes y el chocolate. O solamente pueden darle color rojo a las galletas sin necesidad de chocolate, así solitas quedan deliciosas. En este le vamos a poner un poquito de chocolate blanco y un poco de chocolate rojo y vamos a ir dándole la forma con un palillo. En esta solamente vamos a agregar un poquito de chocolate rojo y vamos a esperar que se vaya endureciendo. Está haciendo frío aquí en mi localidad. Y así terminamos con estas deliciosas galletas, muy fácil de realizar, listos para negocio o para regalar. Quedan deliciosas con un sabor muy rico a pura mantequilla con leche condensada. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Saludos y bendiciones.
Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a realizar este mini pastel de fresa con muffin, espero les guste. Y comenzamos con los ingredientes. En un recipiente vamos a agregar 120 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente y 180 gramos de azúcar. Vamos a batir. Es muy importante que todos los ingredientes deben de estar a temperatura ambiente para que se integren muy bien. Agregamos 2 huevos, se lo vamos a ir agregando en uno. Batimos. Y raspamos las orillas y el fondo para que se integren muy bien los ingredientes. Agregamos una cucharada de esencia de vainilla. Cernimos 230 gramos de harina y agregamos una cucharadita y media de polvo para hornear. Mezclamos un poco para no levantar la harina y encendemos la batidora. Agregamos 120 mililitros de leche y se lo agregamos en 2 partes la leche y volvemos a batir. Vamos a cernir lo que nos quedó de harina. Batimos y terminamos de agregar lo que nos quedó de leche. En cada proceso vamos a raspar las orillas y el fondo. Así vamos a comprobar de que estén bien integrados los ingredientes. Batimos por último y vamos a agregar de forma envolvente 200 gramos de fresas picadas. Estos muffin o mini panquecitos quedan deliciosos, su sabor. Quedan húmedos. De verdad que les recomiendo estos muffin. Yo voy a utilizar de este estilo de capacillo. Solo vamos a llenar 3/4 de su capacidad de cada molde. Los vamos a llevar a hornear, horno precalentado 180 grados centígrados por 20 a 25 minutos, depende de cada horno. Aquí ya salieron del horno, ya están listos. Yo voy a utilizar un molde de 10 centímetros. Lo engrasé con desmoldante casero, con un palillo. Vamos a distribuir un poquito a las orillas, para que crezca y no se le haga tanta panza. Llevamos a hornear, horno precalentado 180 grados centígrados por 30 a 35 minutos hasta que el palillo salga limpio. Vamos a realizar la crema que vamos a cubrir y decorar. Comenzamos, vamos a poner a baño María 170 gramos de chocolate blanco sucedáneo. En un recipiente vamos a agregar 350 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente. Vamos a batir hasta que no tengamos grumos y esté muy suave la mantequilla. Puedes meter unos segundos la mantequilla al microondas para que quede suave. Como está haciendo frío, dura más tiempo para que quede suave la mantequilla. Vamos a cernir 350 gramos de azúcar glass. Es importante cernir el azúcar para que no tengamos grumitos y nos quede una crema ligera sin grumos. Mezclamos con la espátula para no levantar tanto el azúcar y batimos. Esta crema de mantequilla queda deliciosa, no queda tan grasosa como algunas cremas de mantequilla, quedan más suaves y su sabor está delicioso. Aquí tenemos ya el chocolate derretido. El chocolate debe de estar tibio, no debe de estar muy caliente. Yo estoy mezclando un poco para bajar la temperatura. Y vamos a agregar un poco de la crema de mantequilla que habíamos realizado. No se preocupen si se corta o se hace pastosa la mezcla. Agregamos la mezcla a la crema de mantequilla. Puedes sustituir la mantequilla por manteca vegetal. Así vas a tener una crema para altas temperaturas. Recuerda que el chocolate que estoy utilizando es sucedáneo.
Es más resistente a las temperaturas altas. Raspamos las orillas y el fondo para comprobar que esté bien integrado los ingredientes. Vean qué suavecita queda y ligera. Y volvemos a batir. Ya que se integró muy bien todo, ya tenemos lista esta deliciosa crema. Esta crema la puedes utilizar para cubrir pasteles, rellenar, para los muffins. Queda súper suave, ligera. Aquí ya está frío y vamos a quitarle la pancita y vamos a dividirlo en dos partes. Vamos a rellenar el bizcocho con crema. Ya si aquí en este paso quieres agregar algún relleno, es opcional. Cubrimos el pastel, el atrapamigas, y vamos a llevar a refrigerar hasta que se haga durito. Voy a utilizar la 1M de Wilton y vamos a ir decorando estos muffins. También estoy utilizando la Duya 21 de Estrella. Ya la decoración y los colores depende de ustedes. Vamos a hacer unas decoraciones sencillas. Yo voy a cubrir con este color rosita. Ya solo decoramos con unas perlas en la parte de arriba. Aquí ya terminamos con este delicioso mini pastel y estos muffins de fresa quedan deliciosos y con la crema queda espectacular. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Saludos y bendiciones.